Yo creo que si hay algo que puede llegar a revertir esta tendencia, y conoce el concepto de hormesis, cuando vos tenés ciertos estímulos negativos, podés desarrollar una resistencia que de otro modo no desarrollás. La amenaza del fin puede llegar a provocarnos en cuánto tiempo una respuesta. Tiene que haber una conciencia de que hay algo que se pierde. En el momento en que tenés un hijo, empezás a pensar, incluso inconscientemente, hasta en tus nietos. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este episodio especial de No hay almuerzo gratis. Hoy vamos a hacer algo, hoy es un experimento, hoy vamos a hacer una suerte de tertulia. Los mandé a estudiar un tema para hoy, espero que hayan estudiado la bolilla. Tenemos a gente entrañable, a gente que ha participado en más de una oportunidad en este programa, entre otros a Mariana, llenando ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? el cupo femenino. Tenemos también a Sebastián Ortiz, llenando el cupo Europeo. autista. Tenemos también a Luis. ¿Te gustan los autos? Luis, sí. ¿Sí quién era? Luis, ¿cómo se le dice hoy a los gordos para que no se ofendan? ¿La gente con sobrepeso? ¿Cómo es? Persona en situación de gordura. No sé. Persona en situación de sobrepeso, sí. Sobrealimentado. Tenemos también a Ian llenando el cupo bereber. Ustedes, así como lo ven, Ian tiene 2%. Sí, un 2% de bereber. Eso por lo menos dice el resultado de su análisis Africano. de ADN. Así que tenemos... falto yo. Yo, en realidad, acá vengo a representar al pueblo en su conjunto, ¿sí? Yo soy... Al pueblo palestino. Los argentinos de bien. La mayoría silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos hablar de un tema que nos preocupa? A ver, digamos la verdad. Ahora veo que está de moda, no sé si ustedes notaron, decir lo contrario. Hasta hace poco nos preocupaba a todos el desplome de la natalidad y ahora no, en realidad son ciclos, qué sé yo, no sé por qué pasa, pero en algún momento a todos nos preocupaba supuestamente lo que llamaban la bomba demográfica. Sí, iba a haber cada vez más seres humanos, iba a llegar un momento en que eso iba a ser insostenible. Eso fue, qué sé yo, en los 70, La moda de los 70. en los 80. 70 y 80, sí. Nos decían eso, y ahora es todo lo contrario. Entonces, no le dimos bola antes, no le dimos bola ahora. Esa parecía la lógica, ¿no? Antes exageraban, ahora también exageran. Nosotros ya dedicamos por lo menos 2 episodios a esta cuestión. Yo creo que no. Este es un problema real. Es decir, no hay civilización que nosotros sepamos que haya sobrevivido a una situación como la que estamos viviendo ahora. Es decir, un desplome de la natalidad, pero no por una causa puntual, una catástrofe, qué sé yo, natural o una guerra, no sé, alguna de estas. No por una peste continental. Claro, sino porque la gente simplemente no quieren tener hijos. Cada vez que pasó algo así, y hay ejemplos, lo que viene después es el colapso también de esa civilización. O esa cultura, qué sé yo. No puedes tener una civilización sin seres humanos. Parece mentira, ¿no? Pero esto hay que explicarlo. Y además se da como una espiral descendente. El mundo se vuelve cada vez más hostil para con los niños o los padres y las madres. Y la gente ya no quiere tener hijos porque ese mundo es más hostil y porque además no ven que otros tengan hijos. La gente en general... Digamos, en alguna medida seguimos siendo monos que imitan a otros monos. Entonces, si yo veo que todos a mi alrededor tienen hijos, en algún momento se me va a generar esa inquietud. Y si yo veo que a mi alrededor nadie tiene hijos, y bueno, o no se genera o se genera demasiado tarde, que es lo que está pasando. Sí, o a lo sumo lo que está pasando también es que las parejas tienen un solo hijo, que con eso no haces un reemplazo. O sea, sí. Necesitas mínimo 2, y para la situación en la que estamos, mínimo 3, diría yo, para empezar a una reversión de la situación. Pero muchas parejas deciden con uno, ya está. Sí. O sea, por motivos, y vos preguntás, porque a mí me surge siempre la pregunta, ¿por qué uno solo? O sea, si está bueno que tu hijo tenga un hermanito, hay un montón de beneficios, ¿no? De por lo menos 2. Bueno, y cuando escuchás las respuestas, hay diversas cosas, pero una es, bueno, el tema económico, otra es el tema, no, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Porque yo trabajo y porque esto, ¿y cómo hago con 2? Bueno, a eso iba a apuntar. El tema económico tiene que ver en gran medida con el estado benefactor. Irónicamente,
de la izquierda te dicen, no, pero si a mí no me dan todo esto gratis, si no me dan guardería gratis y comida gratis y no me cuidan al chico hasta que tiene 18 años, entonces no voy a tener hijos. Pero por un lado vos estás diciendo eso, por otro lado, ese estado benefactor está pesando sobre los hombros de la generación fértil, ¿sí? Y cada vez pesa más, cada vez es más costoso. O sea, cuanto más le das gratis entre comillas, más costoso es para la población fértil, productiva, llevar adelante un proyecto, sobre todo si es independiente del Estado. Sí. Por otro lado, está claro que el Estado benefactor no resuelve esto. Tenés unos cuantos países que se fueron al extremo y no resolvieron el tema de la natalidad, ni siquiera lograron aminorar ese desplome. Entonces, hay muchas causas posibles. Yo lo que veo es que... Y hay otra cosa que también sucede en muchas familias que tienen un hijo, es que la vida con un solo hijo es como la vida perfecta, ¿no? La pareja empieza a encontrar sus rutinas y todo como que va fluyendo de alguna manera cuando empieza a crecer el hijo. Y en esa situación es como que si viene un segundo y después un tercero, es como una disrupción de esa situación ideal y perfecta. Lo voy a mandar, qué sé yo, al mejor colegio o lo estoy llevando a hacer las actividades. Hay una inversión excesiva en ese único. Lo tengo controlado con el comportamiento o lo que sea, ¿viste? Ya me aprendí. Me amoldé. Claro, ya me aprendí las tácticas y las técnicas. Entonces, el miedo ¿y qué iba a pasar si tengo dos? O sea, si todo esto está como acomodado, ¿viste? Y si viene un segundo... Sí, pero entonces a lo que apuntamos es, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta ansiedad? Porque lo que te dicen muchas veces es, yo no quiero renunciar a tal o cual cosa. Ok, entonces nos vamos aproximando. Si buscamos la causa, si buscamos solo en lo económico, no vamos a entender nada, porque de hecho es hasta al revés, ¿no? En general, los más pobres se reproducen más. No siempre esto es así, pero digo, si fuera únicamente una cuestión económica, vos verías lo contrario. Vos verías que allí donde la gente es más pobre, se reproducen menos. Y pasa lo contrario. Ojo que esto es un fenómeno global, ¿eh? Incluso está pasando en África, está pasando en Asia, está pasando, bueno, ni hablar en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Ahora estamos, creo, cayendo como una piedra. Y no hay una única causa. Por lo general, cuando vos lees acerca de esto, encontrás que hay distintas causas que por ahí se combinan de alguna manera. Algunos te dicen, por ejemplo, no sé, que tiene que ver con cómo se involucran los abuelos, ¿sí? Entonces, pero también siempre encontrás un contraejemplo, sí, pero en esta sociedad se involucran y sin embargo tampoco se reproducen, ¿sí? O no se reproducen lo suficiente. O una guerra, sí, genera a veces esa necesidad de repoblar, y sí, pero hay otras sociedades que están en guerra o estuvieron en guerra y pasa lo contrario. Bueno, así, con cada ejemplo vos tenés un contraejemplo. Entonces, evidentemente, esto es algo complejo. Y por eso yo me iría aproximando más bien a una explicación alternativa, algo que no es evidente para el investigador, ¿sí? Para el tipo que va a los datos, para el tipo que busca la evidencia empírica. Esto es un misterio. Entonces, el otro día, Sebastián planteó algo que me pareció interesante, que es esto de la trascendencia. ¿Por qué una persona va a hacer el sacrificio de tener 4, 5, 6, 7 hijos? ¿Sí? Por lo general, eso va asociado a una creencia firme en algo que va más allá de uno mismo. Es decir, yo, sí, está bien, podría, seguramente si no tengo hijos puedo viajar mucho más. Entonces, si me preocupa solamente eso, viajar mucho más, comer en mejores restaurantes, lo que sea, sí, por supuesto que es una decisión lógica. Pero si a vos te preocupa algo más que eso, ahí es donde para vos deja de ser un sacrificio, en rigor. ¿Sí? Es algo que vos hacés gustoso. No sé quién quiere introyectarse. Igualmente, esto no es algo nuevo. O sea, la tasa de natalidad no es que pasó de 7-1 en estos 5 años. Ya viene cayendo hace décadas. Por ejemplo, lo que tenemos es que en algunos países como Argentina se acelera más rápido. Por ejemplo, Uruguay ya tiene una tasa de fertilidad más baja que Japón. Japón hace 70 años tiene por debajo la tasa de reemplazo del 2,1, pero Uruguay la superó en pocos años, ¿no? Yo creo que capaz hay que arrancar como un poco antes, ¿no? O sea, ¿por qué se bajó de 7 a 5, 4, ¿no? O de 5 hijos se bajó a 3. Yo creo que hay algo de base que cambió en el mundo moderno. Sobre todo, probablemente tenga que ver mucho. Sí, además de eso. El feminismo. Hoy el beneficio, o sea, cuando la gente sobre todo se muda a las ciudades, los chicos ya no pueden trabajar. Vos en la antigüedad, vos tienes un hijo y era una fuerza laboral. O sea, vos como padre tienes un beneficio directo de tener un hijo, ¿no? Cuando tiene tantos años, trabaja. Por eso te dicen, por ejemplo, que es más fácil tener 4 chicos que tener 2. Porque mientras más son, se cuidan entre ellos. Ahí estás midiendo beneficio. Me es más fácil tener más porque se cuidan entre ellos.
Entonces no es directamente económico, pero hay una relación de beneficio. Hoy en día no hay beneficio. No hay un beneficio directo como sí lo hubo durante toda la existencia de la humanidad. Antes vos tenías un hijo y trabajaba o cuidaba al hermano o algo sucedía. Hoy en día no sé nada. Hoy en día los padres le tiran un joystick y el pibe está jugando a la Play 5. Entonces, ¿cómo lo ves? Como un lastre. En algún punto, ya sé que suena crudo, pero en algún punto es medio un lastre económico, ¿no? Sobre todo con las expectativas de hoy, ¿no? El chico tiene que ir a la mejor escuela y tener un súper teléfono desde que tiene 2 años y todas las expectativas sociales, ¿no? Está. Miles de juguetes. Hoy el único, sí, tiene que tener, todo el mundo está alrededor de ese chico, pues se merece todo. Bueno. Lo que digo es, antes vos tenías 5 pibes y no los cuidaban tanto como los cuidan hoy. Hoy la expectativa es que tenés que estar todo el día jugando con el chico. No digo que está mal jugar con el chico, digo de no podés tener 8 chicos y querés jugar con todos. O sea, no vas a poder tener 8 chicos si querés todo el tiempo jugar con todos. Porque no te da la vida, porque vos después tenés que trabajar, tenés que pagar gastos, tenés que mantener a la casa. Entonces, como que le daba menos atención también a los chicos. Hoy el único que se beneficia de que la gente tenga hijos es el Estado, porque son los futuros pagadores de impuestos. Hoy el padre-madre no se beneficia directamente como sí sucedía antes. Entonces eso es un punto de quiebre. Sumarle después, ¿no? La mujer empieza a trabajar, la anticoncepción, un montón de capas de otras cosas modernas, ¿no? También elementos que en forma aislada no explican el fenómeno. Porque es cierto que la mujer en el mundo laboral, vos podés decir, eso explica bastante. Sin embargo, el otro día hablábamos del ejemplo de Israel, y es un país en el cual las mujeres trabajan mucho más que, qué sé yo, por ejemplo, en los países que lo rodean, y en buena parte del tercer mundo, y su tasa de natalidad es sorprendentemente alta. Entonces, digo, ninguno de estos elementos sirve aislado. Sí, Seba. Mira, esta vez yo sí le voy a dar más la razón a Naval Ravikant y también un poco a Lobo Tigre en aquel episodio 232, de que lo que vemos es un ciclo que probablemente va a encontrar su resolución, su ajuste, pero también algunas de las consideraciones que presenta Ian suscitan ciertos pensamientos, porque hay algo muy específicamente cualitativo acerca de tener un hijo. Por ejemplo, obviamente no hay un sacrificio o un coste por cuanto es una decisión voluntaria basada en la teoría subjetiva del valor. Es decir, el coste de oportunidad de tener un hijo lo vale para aquel que tiene la intención de tener un hijo, al menos en el momento en el que se tiene el hijo. Pero independientemente del arrepentimiento del comprador, la cuestión también es eso de si el hijo solamente le beneficia al Estado, porque desde un punto de vista cataláctico, lo que es el cuantificar ingresos, lo que el profesor Israel Kirzner llamaría la pura ganancia empresarial, bueno, ¿cuál es el propósito de un hijo? Es decir, ¿cuál es el fin que se persigue con un hijo? Es, como diría Immanuel Kant, un fin en sí mismo, es un refugio de valor, es una inversión sobre la cual uno espera un retorno, o es un coste neto y un bien de esos giffen, de los bienes de lujo. ¿Es un bien de consumo o es un bien de capital, de producción? Entonces todas estas cosas, analizarlas crudamente desde el punto de vista económico no es tal vez apropiado para explicar la situación. Yo estaba viendo ayer un documental que ahora está en YouTube gratuitamente o disponible por un mes, de un Stephen J. Shaw, S-H-A-W, que por 9 años investigó cuál era el factor común. El documental se llama Birth Gap, la brecha de la natalidad. Y a lo que él llegaba a concluir era que siempre ha habido gente que no se reproduce, monjas, monjes, etcétera, pero que después de la crisis de lo del petróleo, hubo muchas personas que, teniendo la aspiración a tener un solo hijo, esa familia, como decía Mariana, de mamá, papá y el hijo, se dieron cuenta, tarde más que temprano, que era demasiado tarde. Y que esto es un patrón que también lo muestran las clínicas de fertilidad, etcétera, de que muchas personas creen que pueden posponer el tener hijos y después se dan cuenta de que no. Y que eso... Pero la pregunta es ¿por qué lo posponen? ¿Por qué lo posponen? Claro. Y además, siendo una persona educada, porque a ver, que a partir de cierta edad la fertilidad cae y cada vez cae más rápido, es algo que, a ver, nos enseñan, nos tienen cuántos años en el sistema educativo, nos obligan a estar ahí durante décadas y resulta que
la gente, incluso estamos hablando de médicos, ¿sí? Y médicas, que terminan toda su carrera, finalmente están cómodos así, ¿no? Laboralmente, donde quieren estar, que yo, y dice, bueno, ahora sí, no, ahora no. Hay algo que O sea, que no te importa lo suficiente, a eso voy. Pero hay algo que yo noto también, que algo pasó, yo creo que tiene que ver con el tema del feminismo y mucha propaganda, ¿no? Y algo pasó que muchas mujeres hoy en día no sienten que tener hijos, ser madres y dedicarse al 100% a eso sea algo que las llene, que las haga felices en su totalidad. Pero, perdón, hay una cuestión de estatus también, porque ¿por qué no te hace feliz? En parte, porque a tu alrededor eso se ve como algo, viste, despreciable. Sí, no, por eso no en digo todos que los algo círculos, pasó. Algo pasó en la propaganda y en, viste, la tercera o cuarta ola del feminismo, para mí que eso influyó un montón, que una mujer si no sale de su casa a trabajar y hacer su carrera o hacer su... Es como que siente que le falta algo y no puede disfrutar de eso simplemente, y que es un montón, el hecho de dedicarse a sus hijos, dedicar el día entero a su casa y sus hijos. Es como una cuestión que siente que le falta algo y que si eso lo pospone, y después, ¿cuándo voy a cumplir mi sueño? Como que el sueño en sí no incluye a los hijos. Incluye ser madre y ser una madre dedicada al 100%. ¿Me sí, entiendes? o sea que si vas a ser una buena madre, no podés también ser, qué sé yo, premio Nobel de alguna ciencia, obviamente, y entonces tenés que renunciar por lo menos a ese sueño. Dicho sea de paso, ¿cuántas mujeres van a ser, o hombres, o cualquiera va a ser premio Nobel? Entonces, no está mal, digo, si vos pensás que es poco probable que llegues a ser premio Nobel de física, dedicarte también a otras cosas, porque va a llegar un momento en que no vas a tener ni el Nobel de física ni los pibes. Porque aparte, si vos te pones a hacer cuentas, esas familias que tienen 1 o 2 hijos y están los 2 padres trabajando, ¿no? Tienen a los chicos en el colegio casi todo el día, después los va a buscar una niñera al colegio y los llevan, o sea, a la plaza o a la casa, que yo, o sea, pagan colegio, niñera, un montón de cosas que si las madres se quedan en la casa no las tendré que pagar. O sea que por eso te digo, la por eso cuestión me parece económica, bien entender que esto no es un problema fundamentalmente económico. Y por eso yo apunto a esa pregunta que nos hacíamos la vez pasada. ¿No será que hay que buscar en otro lado? ¿Sí? Eso tiene que ver con lo de la trascendencia. Dale, Luis. Dentro de lo que dice Mariana, creo que también puede tener que ver con ese discurso de que ser padre no es como parte de la vida, sino que es algo así como una especie de trabajo no remunerado, ¿no? Por este discurso que se le da a las mujeres de que hacer las tareas del hogar, aportar en la casa, todo eso es como que te están explotando en la sociedad y no es algo que estás haciendo porque eres un ser humano, vas a vivir un número de años, vas a vivir ciertas experiencias a medida que vas pasando por las etapas, la etapa de adultez, y vas a dejar parte de ti en este mundo, incluso cuando ya no estés físicamente. Sí. Entonces, con este discurso de esto es explotación, pocas ganas también. Advierta, hay como un temor a decirle a los hijos, no, mirá que te puedes arrepentir, ¿eh? Mirá que ahora vos pensás una cosa, el día de mañana por ahí pensás otra, hay chicas que se ligan las trompas, hay tipos que se hacen también intervenciones para asegurarse de que no van a tener, ¿cómo se llama esto? vasectomía. La vasectomía. Digo, una persona que hace eso a los 20 años, es legal hacerlo, es una persona que no tiene a su alrededor a nadie que le diga flaco, estás o flaca. Estás en una etapa en la que es normal que pienses que no vas a querer, pero luego vas a llegar 10 años después, es una etapa en la que te vas a dar cuenta que quizás eso no es la decisión. No es solamente, por ahí es cierto que vos nunca vas a querer, pero si mirás la estadística, vas a ver la cantidad de arrepentidos, y arrepentidas sobre todo, y eso, por lo menos, darle esa data, ¿viste? Antes de tomar semejante decisión. Sí, Seo. A mí me parece eso gracioso porque obviamente la neocorteza, que es la parte frontal del cerebro que analiza las consecuencias en abstracto de las acciones, es la última en desarrollarse, como por ahí los 24 años termina de desarrollarse, pero es gracioso el lenguaje que utiliza Mariana de cómo te venden la idea de que esta es una cosa burda y cruda y del pasado, que no tiene que ver ni con la revolución industrial, ni con el alfabetismo, ni con todas estas cosas más progresivas. Y lo que yo noté que me llamó mucho la atención es eso de que no te llena. Es gracioso porque desde un punto de vista puramente materialista, físico, te llena el útero tener hijos. Pero lo gracioso es que el perder el lenguaje de lo trascendente en el sector espiritual religioso de la fe, del tradicionalismo de las generaciones pasadas, nos pone a analizar las cosas o puramente desde el ángulo biológico, material, o puramente desde el ángulo económico, y no hay un sentido de que tener un hijo
no es reducible a la experiencia propia de la experiencia. Es decir, este es otro ser humano con su propia experiencia independiente y vida eventualmente. Exacto, no lo tenés que pensar como, a ver, ¿qué impacto tiene en mí? ¿No? Pero eso es algo que muchas veces se experimenta después. Es difícil transmitirlo, pero es importante transmitirlo, digo, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que si tenemos que buscar el origen, a veces, viste, se dice que el borracho busca las llaves a donde le da la luz, bueno, no se da cuenta de que en realidad pueden estar en otro lado, pero le resulta más fácil porque ahí está, claro. El chiste del tipo que está diciendo, ¿y dónde se te cayeron? Allá donde está oscuro, pero aquí es donde ves. Acá hay luz, entonces busco acá. Me parece que eso es lo que nos está pasando. Es decir, si tenemos que hacernos, me parece, la pregunta que es difícil hacerse, especialmente como libertario, ¿no? Que creo que todos nos consideramos, es cómo se lucha desde la modernidad por algo que va más allá del individuo. Porque la modernidad está de alguna manera apoyada en reivindicaciones individuales, ¿no? Es decir, es el individuo frente al colectivo. No me pisen. El individuo es la unidad irreductible. Si vos no respetás mis derechos, vos sos antimoderno. Por lo menos, obviamente, estamos hablando a grandes rasgos, pero hay en el núcleo de la modernidad una defensa radical del individuo y me parece que cuando esa defensa es extrema, se vuelve insostenible. Especialmente si va de la mano del estatismo, porque lo que nos dicen es que el que va a defender al individuo, en definitiva, es el Estado, lo cual es una contradicción. Pero termina dando lugar a un tipo humano que quiere que se defiendan sus derechos y tener cada vez más derechos, sin preocuparse demasiado por definir esto, ¿no? Y que los deberes siempre sean de otros, ¿no? Pero no hace falta ser estatista. Yo miro mi ombligo, yo quiero esto, yo veo cómo me afecta a mí. Bueno, esa actitud tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, es cierto que sin las reivindicaciones individuales, lo que tenés es finalmente un regreso al salvajismo. Pero por otro lado, esto también se puede llevar a un extremo, digamos así, poco saludable. Hay como una fantasía de que para que una sociedad funcione bien y sea próspera, bastan los individuos libres. Yo aquí tengo un comentario sobre eso, sí. Que es que los austríacos, los economistas, por ejemplo, piensan que los hombres actúan para quitar una satisfacción que perciben o actúan para alcanzar metas, Mises y Menger. Y obviamente están los muy autistas racionalistas que piensan que los hombres actúan caprichosamente por dejarse llevar por emociones de momento a momento. Ellos no. Nosotros los objetivistas no, porque somos muy intelectuales. Pero lo que hace que te sesgue estas posiciones o una o la otra es el hecho de que no es ese mimetismo de lo que hablabas vos al principio, de que imitamos lo que los otros hacen, y que eso quiere decir que el conflicto, la envidia, la vergüenza, la lujuria son inspiraciones, son pasiones humanas que promueven la acción y que tienen que ver con lo que decía también Mariana. Vos no ves, por ejemplo, a el citadino ver al tipo Amish y decir, pero qué rico en vacas es este tipo, hasta que ha sufrido llegar tarde al trabajo, que perdes el autobús, que tenés el casero encima, solamente la retrospectiva. Y es decir, yo solamente tengo un hijastro. Y de hecho, aquí yo tomo la posición de abogado del diablo. Yo no siento a los 39 años presión de reproducirme, pero con mi hijastro se vuelve muy evidente que uno no es el protagonista. En esta época es muy frecuentemente usado eso de sos un narcisista, el insulto, la falacia ad hominem de vos sos un narcisista, pero tradicionalmente eso se llamaba egoísmo, que si vos tenés un hijo o haces cualquier cosa es para vos mismo, pero si vos tenés un hijo en retrospectiva, tenés la experiencia de tener un hijo, te das cuenta de que vos dejas de ser el protagonista muy rápidamente. Sí, vos decías algo, sí, Ian, dale. Es que la mimesis no funciona así, no es que alguien que vive en una ciudad ve las vacas que tiene un Amish y dice, quiero vacas. Es lo que explica René Girard, ¿no? La teoría mimética de René Girard. El deseo no es directo, el deseo es triangular. Pero yo deseo vacas porque veo personas que están queriendo vacas, ¿no? Entonces yo quiero hijos porque veo personas que quieren hijos. Lo que pasa es que ya se perdió ese deseo mimético por tener y se pasó otro deseo mimético. El estatus es viajar, no sé, todo lo que las redes sociales te llenan la cabeza, y no es tener hijos, o sea, ya se dio vuelta el estatus, ¿no?
¿Pero por qué también? Porque tener un hijo es un gasto. O sea, si vos tenés un hijo, entonces no podés conseguir el estatus de viajar todos los años a Disney, poner. Está bien, porque hay cultura. Vos podés pagar 2 pasajes, no podés pagar 5 pasajes, ¿entendés? Sí, está claro, pero evidentemente eso no lo explica todo y porque hay culturas. Sí, pero tampoco es la trascendencia, porque vos ves los grupos más religiosos y también está cayendo la tasa de fertilidad ahí. Y además, esos grupos religiosos, también hay otra cosa, es que vos, por ejemplo, ves a los judíos ortodoxos en Israel y los grupos pequeños, más, si querés, radicalizados, por en este caso religiosamente, ¿no? Los más creyentes, suelen tener más hijos para compensar el hecho de que son minoría, ¿no? O sea, sienten presión a tener hijos para competir con el resto de las personas en ese país. Es como cuando vos pones Amish en Estados Unidos, ¿no? Además de que los Amish no usan tecnología justamente para necesitar más mano de obra de tus hijos. Entonces ahí ellos mantienen la balanza económica, ¿me entendés? Y sin embargo también tienen la presión esta de tener más hijos porque son minoría. En el caso de los ortodoxos no pasa por ahí, porque siempre tuvieron, digamos, hay una explosión demográfica en Israel y es decir, cuando se fundó el Estado de Israel, era una minoría prácticamente despreciable. Hoy en día, sí, son una minoría, pero significativa. Y no es que vienen bajando. Cuando eran muy pocos, tenían 15 hijos cada uno y ahora tienen 4. No, o sea, siempre se mantuvo alrededor de, por ahí, un promedio de 8, una cosa así. No, tienen menos. Ya no tienen 8, tienen 5. Viene bajando inclusive para ellos. O sea, vos veías hace unas décadas y capaz tenían 7, 8. Hoy tienen 5. Se ve en la estadística. A mí también me parece sucede en todos lados, pero a los Amish, por ejemplo, no les sucede. A los mormones sí les sucede. Esto es algo de lo que hablan Simón y Malcolm Collins. Pero las leyes económicas siguen aplicándose. Perdón, los Amish que están más occidentalizados, si vos querés, o que tienen más acceso a tecnología que hoy en día está ampliamente disponible en todo el mundo, que no son muy restrictivos, también tienen... Claro. Es que la tecnología te permite que tu hijo siga siendo puro beneficio. ¿Entendés? Pero cuando vos metés tecnología necesitas menos personas. Tú necesitas menos ser vivo para hacerlo. Aquí yo creo que es muy importante entender que las leyes económicas siguen aplicando. Por ejemplo, lo de la utilidad marginal, de cuando tenés ganancias decrecientes. Yo no sé en verdad si los judíos Haredi, los Haredim, los ultraortodoxos en verdad están teniendo menores tasas de reproducción, pero lo que me queda claro es que va a llegar un punto en donde puede que sea lo que los economistas llaman un crack boom, en donde de repente tenés una caída precipitada de la natalidad y de repente, por ejemplo, cuando pasó lo de la Gran Guerra del Paraguay, que hubo una indulgencia papal de que ahora podían los hombres tener hijos con múltiples mujeres. ¿Por qué? Porque creo que solamente había sobrevivido como un 30% de la población masculina la Gran Guerra del Paraguay en el siglo XIX. Yo estuve pensando, cuando vos hablaste de trascendencia como un factor a tener en cuenta, estuve pensando cuál es la oferta, digamos así, de trascendencia hoy, ¿no? Los jóvenes también tienen para elegir. Antes no era tan así, antes por ahí la trascendencia era dentro de tu cultura, vos tenías una oferta fija y después si no te gustaba tenías que callarte la boca o irte. Hoy en día hay para elegir. Digamos, ¿qué es lo que hay en el menú? Tenemos el cristianismo, por supuesto. No sé si es la religión mayoritaria o sigue siendo, pero bueno, es una de las principales. Creo que acá el problema, si se quiere, es que hay demasiado cristianismo cultural, ¿no? O sea, cristianos que te dicen, estoy de acuerdo con esto, con lo otro, ¿no? Hacen como un cherry picking. Me parece bien el mensaje, pero no me rompa la pelota. Sí, o no tengo fe, o sea, no creo realmente en lo trascendente, sino que me parece bien, me parece razonable, me ubico acá, es casi como quien prefiere un partido político que otro, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque los cristianos que se reproducen más, corregime si me equivoco, Ian, son los que no perdieron la fe, ¿sí? Los cristianos fundamentalistas, hoy en día, por lo menos así es en Estados Unidos, no sé cómo será en el resto del mundo, son los únicos que tienen tasa de natalidad todavía como las de antes, ¿no? De 5 o para arriba. Sí, bueno, los Amish son cristianos, si lo tomas también así. Sí. Inclusive sí, hay grupos cristianos protestantes. Bueno, también dentro del catolicismo, el Opus Dei sigue teniendo 5, 6, 7 hijos. Sí. Lo que pasa es que no son suficiente cantidad como para que compensen, ¿no?, al resto de la gente. Claro. Porque de acá a unas décadas. Pues tenés el Islam y hay mucha gente que se está... no sé
no sé si hay más gente convirtiéndose al Islam de lo que abandona el Islam, porque abandonar el Islam tiene un costo muy alto, entonces por ahí hay mucha gente que lo abandona, pero silenciosamente. O sea, no sabemos. Hay algo que mencionó Ian que es muy importante. Incluso si sos de la Sociedad de San Pío X, de los ultracatólicos, vos no vas a ir a ninguna parroquia aquí en donde vos decís, mira, yo voy a decir que soy ucraniano y el intérprete que va a servir de intérprete en la entrevista con la migración no va a servir de testigo de que no hablo ucraniano. Voy a alegar eso en lo que en los 3 meses que le tarda al miembro de la Unión Europea en determinar si soy un refugiado, ¿verdad o no? Me pongo en contacto con mi parroquia ultracatólica y tenemos hijos. Y una vez habiendo parido aquí, puedo permanecer aquí por un famoso fallo de la Corte Europea de los Derechos Humanos en el año 17, Vilches Chávez. No, eso no lo vas a ver entre los cristianos. Este no es el caso con el Islam. Y esto es algo que no es poco importante si vos consideras lo que contaba Jan al principio, la influencia estatal. La influencia estatal es asimétrica dependiendo de dónde vos te encontres. Si bien es cierto, en Hungría se te subsidia si ambos padres son húngaros a tener hijos, pero en la mayor parte de los países altamente desarrollados te hace la vida más cara. Sí, sí, igual, digámoslo, fue un fracaso estrepitoso lo de Hungría. No mejoró en absoluto los números y no sé si no ha empeorado incluso. Pero bueno, a lo que apunto yo es que cuando digo oferta de trascendencia me refiero a qué es eso que te une a otros, pero que no es el contacto directo, ¿sí? No es que vos lo conocés personalmente, lo apreciás personalmente y por eso estás dispuesto a defenderlo, sino que es algo más abstracto, ¿no? O sea, la religión es eso, te permite cohesionar a una sociedad, aun cuando lo único que tenemos en común es esa creencia. Tiene esa función, no digo que sea solo para eso. Por eso pongo primero a las religiones y además tiene un poder explicativo también, porque si vos tenés a los fundamentalistas o a los más creyentes que se reproducen más, tanto a los cristianos como a los judíos, como en el Islam también pasa esto, ¿sí? Los musulmanes fundamentalistas, cuanto más extremos son, más se reproducen. Es decir, también el colapso de la natalidad se está dando en el mundo islámico, pero tenés esta compartimentalización. Después tenés el sustituto de la religión, ¿sí? El socialismo, así funciona. La gente, por supuesto que no lo asume como tal, se consideran racionales por abrazar el socialismo, pero funciona como tal. Y yo creo que tiene algo de atávico el socialismo, es decir, es un anhelo de volver a esa sociedad tribal, ¿sí? En la cual vos tenés garantizado un mínimo, donde realmente vos no sos en rigor un individuo, ¿sí? Vos no podés funcionar como individuo en ese tipo de sociedades. Vos tenés que sí o sí someterte a las normas del grupo por una cuestión de supervivencia. Entonces, esta idea de que vos podés escalar eso a una sociedad moderna, eso es el socialismo. Ahora, el socialismo lo pongo acá porque hay una razón por la cual vuelve, ¿no? Con cada generación vuelve a cobrar cierta fuerza el socialismo. Hay algo como instintivo. No es que la gente llegue a una conclusión después de haber examinado racionalmente el asunto. No, es que esto me suena bien. Pero la buena noticia es que se puede corregir, ¿no? Si una persona es inteligente y vos le das el material correcto, puede llegar a abandonar el socialismo. Es curable con estudio. Después tenemos el nacionalismo también. El nacionalismo se ofrece como, yo diría, una forma más light y una forma más accesible de trascendencia. Porque todos en alguna medida experimentamos ese, ¿cómo se dice? Como ese apego por el terruño. Aunque sea cuando te vas del país por mucho tiempo, ¿no? Esa nostalgia de tu tierra, tu lengua natal. En dosis moderadas, me parece que el nacionalismo sí es potencialmente compatible con una sociedad más o menos libre y próspera, mientras no sea socialista. Obviamente, esto es algo que se ve en algunos países, por ejemplo, de Europa Oriental, donde hay un sentimiento nacionalista bastante arraigado y eso no hace imposible el desarrollo económico, por ejemplo, o digamos, no es incompatible con la civilización. La cuestión, me parece a mí, es cómo cambiar, hablábamos antes de ese instinto, que en realidad es lo que explica por qué ciertas ideologías, por más erróneas que sean, vuelven a emerger. ¿Cómo se cambia ese culto primitivo al héroe? Pero al héroe, digo, guerrero, ¿sí?
al héroe en batalla por el culto al emprendedor, ¿sí? Porque es tentador esto, para la juventud en general, esta búsqueda de trascendencia. No es algo que se le ocurre a los viejos, ¿viste? Para, qué sé yo, para mantener más o menos en fila o para orientar a los jóvenes. Es algo que se busca. Entonces, muchas veces se usa eso en juegos de suma cero. Por ejemplo, en la guerra. ¿Cómo cambiar eso por el culto al emprendedor? Porque, ¿qué hace hoy el heredero de aquellos antiguos guerreros que salían a saquear, ¿sí? A matar, a violar? ¿Qué hacen? ¿Qué se le ofrece? Los videogames es como un sustituto, ¿no? O sea, ir, no sé, el fútbol, convertirse en barra brava, o convertirse en una persona desagradable, un xenófobo que sale a golpear inmigrantes. O sea, esas son salidas no románticas, digamos así, para un instinto que en alguna medida está en cada uno de nosotros. Creo que madurar es aceptar que esa salida tiene que ser en beneficio mutuo. Es decir, no tiene por qué ser de suma cero. Para lo cual es necesaria cierta compatibilidad cultural. ¿Sí? Vos no podés comerciar con alguien que te quiere matar. Pero bueno, de vuelta, hay que conectar, no sé si les parece que tiene sentido lo que estoy diciendo, con ese instinto. O sea, sacrificarse por el colectivo, ¿sí? Mostrando valor en batalla, eso es el ideal ancestral. Eso era ganar antes, era ganar a expensas del otro, ¿no? Pero ganar sin que haya otro que pierda era visto, y todavía es visto, como hacer trampa. Es decir, por ejemplo, hoy desde la extrema derecha, cualquiera que, no sé, tenga una ganancia que ellos ven como excesiva, funcionando en la economía de una manera que ellos no entienden, por ejemplo, como un intermediario, es un abusador, ¿sí? De vuelta. Entonces, es algo que persiste, y este me parece que es el gran desafío. Que el sacrificio sea en pro de un beneficio para el conjunto, es algo más difícil de entender que el sacrificio en batalla, pero es más duradero ese beneficio que el que vos obtenés del saqueo, ¿sí? Es algo que se te acaba muy rápido. Sí, no sé si vas a decir algo. Me parece que te referís más que a trascendencia, entonces a identidad, ¿no? O sea, como buscas una identidad tuya. No tiene que ser barra brava, no es una trascendencia, sino que es como una identidad que vos, es como una personalidad que vos te imponés, digamos. Cuando te referís a trascendencia es como una cuestión más religiosa. Es, yo tengo hijos porque el mandato divino es multiplicarse, pero vos no es que tu objetivo no es tener hijos, tu objetivo es cumplir con el mandato divino de Dios, ¿me entendés? El barra brava dice, mi hijo va a ser de San Lorenzo, ¿sí? Es decir, no va a ser... Sí, bueno, pero... No es mi hijo, viste, simplemente yo, viste, duplicado. No, hay algo que va más allá de mí. Yo me uno a este grupo, si yo formo parte de un colectivo, hay una trascendencia, hay una búsqueda de trascendencia, menos ambiciosa si vos querés. Claro, lo que estás buscando es una identidad, digamos. Pero en esa identidad, no es que vos te haces barra brava porque vas a tener un hijo que va a ser hincha de ese club. Vos estás buscando ser barra brava para, ¿me entendés? Llenar algo que tenés, no sé. Pero es una identidad colectiva. Sí, Seba, perdón. Y aquí estamos dejando de lado, número uno, quiero decir 4 cosas. La primera es, yo culpo a Mariana de todo, y a lo que me refiero es que las mujeres son las que tienen el visto bueno y el botón de sí o no, de si se va a ejecutar la gestación de hijos o no. Y ahí hay ámbitos o aspectos culturales de lo del feminismo, el progresismo, etcétera, progresivismo, y obviamente el riesgo de hasta qué grado se exagera el riesgo físico y letal de algo que cada generación que nos ha precedido ha hecho, pero el decir trascendencia, yo creo que es una cosa que también las mujeres, por experiencia, lo entienden mejor que nosotros, y digo nosotros porque antes de que un par de cientos de años, nosotros éramos los teóricos académicos en cada ámbito. Pero entiéndase que la palabra griega para alma, psique, es la misma palabra para la mente, psiquis. Es decir, no estamos hablando de puros material genético o de carne y hueso o sangre o la raza aria. No, estamos hablando de algo que las mujeres pueden entender muy claramente, que es aquí hay otra persona con una mente distinta a la mía, que está experimentando la realidad conscientemente, y que eso es algo que es incluso inaccesible para mí. Puedo empatizar, y las mujeres empatizan mucho con sus propios hijos,
pero yo diría que nosotros casi todos somos, en comparación a las madres, autistas en entender que no es una cuestión de mera identidad o trascendencia en el sentido del alma, no, hay trascendencia también de este es mi hijo, y una madre, lamento decirlo, esto es políticamente incorrecto, pero si vos no decís, si vos tenés hijos y vos no decís, yo mataría a tu hijo por el mío, es que no lo decís en voz alta, pero las madres entienden que han arriesgado físicamente su cuerpo y su vida en crear a otra persona, por las cuales generalmente su instinto o su intuición o tendencia es, yo estaría dispuesta a morir por esa otra persona. Y la dependencia, además, la dependencia de un bebé, una mujer experimenta eso de una manera que ningún tipo puede experimentar. Sí, podés imaginártelo, pero digo, el grito, ¿no? Constante de la necesidad vital de tener a la madre ahí en todo momento, eso es algo que obviamente te marca. Totalmente. Hablando del tema de la trascendencia, yo creo que algo cambió en, como vos decís, ¿no? Que las mujeres son en última instancia las que deciden si van a ser madres o no. O sea, si va a haber un hijo o no. Y creo que algo cambió en la mentalidad de las mujeres con esto de la trascendencia, que el tema de ser alguien, y repito un poco lo que decía al principio, el tema de ser alguien hoy en día no pasa por ser mamá, ¿viste? Entonces es terrible porque aparte es contradictorio, o sea, por ahí una mujer dedica toda su vida a trabajar para otro, ¿viste? O sea, en relación de dependencia, para trabajar para otro, por ahí ni siquiera conoce al dueño de la empresa para la que trabaja, no sabe, o sea, solamente conoce a los que están en su sala de trabajo. Sí. Pero además, una cosa es si vos no tenés necesidad. Sí. O sea, está trabajando para otro que por ahí incluso hasta no conoce, y más si trabajas para el Estado, que trabajas para gente que, sí. Bueno, ni hablar. Y realmente eso no lo consideran esclavizante o tan demandante como dedicar su día y su vida a un hijo, ¿viste? Y muchas veces es, los chicos son redemandantes, como lo que vos decías en el tema de la demanda permanente, son redemandantes, son reesclavizantes, no, yo quiero salir y hacer mi vida, salir, y no ven el trabajo como algo esclavizante, que podría llegar a ser o no, pero sí ven el hecho de ser madre y las 24 horas de la demanda y la dependencia como algo esclavizante y que no las deja ser. Sí. Y ese cambio de mentalidad que en otra época probablemente no existía, porque si no, no hubiesen tenido hijos en esa época, ahora yo lo veo y lo veo mucho porque hablo con las mujeres, porque muchas veces estás en una reunión donde hay hombres y mujeres y bueno, por ahí, viste, estás por ahí con las mamás de los nenes y qué sé yo, y escuchás, viste, no, sí, ayer no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Y lo entiendo porque yo lo vivo, o sea, hay un montón de cosas que no podés hacer, pero a la larga vos sabés que estás dejando y estás criando a una persona y estás enseñando todo el día y todo el tiempo a alguien y eso es una forma de trascendencia. Sí, y hay un horizonte y no temporal. Se ve como algo que se disfruta, no se ve como algo que va a trascender a tu persona, o sea, es mejor ir a trabajar todos los días en un escritorio, a que por ahí, no sé, en una farmacia, que te maltrate el de la mamadera que hablábamos la otra vez. ¿Entendés? Eso es más satisfactorio que un nene te diga, no, así no quiero, no sé. Sí, pero además un berrinche. Solamente hacer énfasis en eso es también tendencioso, porque los chicos te dicen, mamá, y te lloran y yo, pero por otro lado te dicen, mamá, mirá. Sí, lo que logré. Y esto, esa satisfacción profunda y duradera es de lo que tampoco se habla. Aún si, digamos, nos olvidamos de esa trascendencia, ¿no? En un sentido más elevado. Sí, Ian. Yo entiendo que es la mujer la que tiene el botón, pero quien pone a la mujer sobre el botón y le dice presionalo o me voy, puede ser el hombre, ¿no? O sea, sí. Yo entiendo que las mujeres también funcionan, digamos, el estándar de mujer funciona más con la presión social la afecta más. Esto es algo tribal. Si la mujer en la tribu había chimento contra ella, porque algo, pues la sacaban de la tribu por lo que sea, y se moría. Tal vez el hombre lo sacaban de la tribu y se las arreglaba, pero la mujer se moría. Entonces sienten más presión, digamos, no está como moría, en el software sienten más presión que el hombre. Entonces, si vos... Claro, pero si el hombre no le dice nada, o sea, si la mujer, cuando te pregunta, vos querés tener un hijo, vos le decís, sé, como vos quieras, lo que vos sientas, el botón es tuyo,
la mujer no lo va a presionar nunca, ¿me entendés? Y bueno, si vos le decís presionarlo, lo presiona, en la mayoría de los casos. Claro, el tema es que Bueno, acá o no. sos vos el que lo dice, y si la cultura le está diciendo por la otra oreja, che, Claro. este tipo es un machista, este tipo es un hetero patriarca, no sé cómo le dicen ahora, pero qué sé yo, digamos un representante del patriarcado, y está hablando el patriarcado a través de él, y te va a decir Sí, pero igual. Claro, la cultura te dice, tú no viniste a este mundo a parir. Claro, sí, pero sí. Viniste a este mundo. Sí, yo entiendo que la cultura le dice una cosa, pero vos no es que el planteo se lo llevaste de hoy para mañana, es una cosa que tiene que estar con tiempo. Hay muchos hombres que tienen miedo de plantearle a la mujer el tema de los hijos porque saben o tienen la sospecha de que eso puede ser motivo para finalizar una relación. Y estás aplazando el tema. Yo quisiera hablar de eso, que es mi esposa es ultra religiosa, es decir, es bautista, bíblica, de literalismo bíblico, etcétera, y yo me demoré por la tiranía de los covidistas en poder viajar a reunirme con ella como 1 año y medio, y ella ya tiene cierta edad, y ella tiene 2 hijos ya, y tiene 3 nietos. Pero ella estaba dispuesta y abierta a la idea de que hubiese un hijo a pesar de que es mayor, y al final no se pudo, es decir, biológicamente ya se pasó la edad en la que se podía, pero yo lo digo que efectivamente toda otra persona que yo haya conocido que estando en la edad yo le planteara la idea de, como es la historia que decía Bob Marley a sus fans, "Do you want to have my baby?" ¿Querés tener mi bebé? Y siempre salieron corriendo, porque esto era una idea de me vuelvo una especie de esclava doméstica y pierdo toda mi vida. Claro. Yo creo que si hay algo que puede llegar a revertir esta tendencia, a veces, no sé si conoces el concepto de hormesis, creo que así se llama, ¿no? Cuando vos tenés ciertos estímulos negativos, podés desarrollar como una resistencia que de otro modo no desarrollás. Y yo creo que la amenaza del fin puede llegar a provocar, no sé en cuánto tiempo, una respuesta. No sé si una respuesta suficiente, pero respuesta al fin. Es decir, tiene que haber una conciencia de que hay algo que se pierde. Por supuesto que es difícil, se vuelve exponencialmente cada vez más difícil si la gente no tiene un compromiso, si vos no tenés hijos y tampoco te importa demasiado el futuro distante más allá de tu propia vida. Tampoco te importa tanto, no digo que no te importa en absoluto, pero hay un compromiso que vos asumís sin darte cuenta. En el momento en que tenés un hijo, empezás a pensar en, ya no, viste, que en los próximos 30, 40, 50 años, sino en los próximos, incluso hasta inconscientemente empezás a pensar hasta en tus nietos. Entonces, ese anhelo ancestral de homogeneidad, ¿no? de misión colectiva, creo que se puede satisfacer con algo que por ahí lo más cercano que tenemos es la defensa de los principios que hacen posible la supervivencia a largo plazo de lo que entendemos por Occidente, que es, en definitiva se superpone con lo que defendemos los libertarios, ¿sí? Y todas estas libertades de las que hablamos, esto no es algo que nació con Rothbard, ¿sí? O sea, Rothbard lo que hace es llevarlos a su conclusión lógica, que quiere. Pero digamos que hay una raíz ahí. Tiene que ver, en parte, con lo religioso, si vos querés, pero no es solo eso, ¿sí? Porque aparte, si vos crees en el concepto de propiedad privada, ya de movida decís, bueno, ¿a quién le voy a dejar mi propiedad? Sí, no, pero digo que esto se puede defender racionalmente. Y esto es lo que busca el libertario. No es solamente, esto lo quiero conservar, sino, ¿por qué esto tiene valor? Tal cual. Y bueno, la pregunta es, una vez que descubriste el valor de eso, ¿cómo haces para defenderlo? ¿Cómo haces para que esto se mantenga en el tiempo? Y yo creo que uno de los caminos que conducen a un callejón sin salida es el del individualismo extremo, ¿sí? En el mundo real, o sea, por ahí vos podés teorizar desde ahí, pero en el mundo real fracasa, simplemente porque somos seres sociales. Y también en el otro extremo tenés como, digamos, la endogamia cultural, ¿sí? Esa cultura cerrada que busca protegerse del entorno a toda costa, eso también fracasa. Creo que las fronteras culturales no tienen que ser ni infranqueables ni excesivamente porosas, ¿sí? Pues si vos dejás pasar al enemigo, también estás en riesgo, ¿no? Digamos, si queremos que una cultura conserve su vitalidad, quizás tengamos que tomar el ejemplo de culturas milenarias, ¿no? Sí, una cosa. Yo cuando digo esto de que los hombres no ponen presión, no hablo de casos puntuales, obviamente. Estoy hablando de que
sea, es cierto que la mujer tiene botón. Pero es cierto que el hombre tampoco está presionando culturalmente. O sea, los hombres no piden hijos a las mujeres. Y la presión social, ¿no? Del hombre en sí es así. Tal vez vos ni siquiera se lo planteas a tu mujer. Te pregunta un amigo y ellos responden, no sé si ella quiere. Como que tampoco, como que socialmente se perdió la presión en todo sentido. Sí, sí. Es que vos fíjate, vos estás diciendo que tiene que haber presión. Y eso ya te demuestra hasta qué punto estamos avanzados en este proceso. Porque Sí. antes no se consideraba presión, era simplemente lo que te correspondía, Sí, lo que sí. todos hacían. O sea, no era una presión que vos sentías, era no sé de qué otra manera se puede vivir. No existe, ¿sí? No tengo otro modelo. Sí. Es que, por ejemplo, es muy común, pero esto no todo el mundo. Porque mi abuela le pregunta a mi esposa, ¿para cuándo los nietos? ¿Para cuándo los bisnietos? Le pregunta, Sí, sí. ¿no? Ahora, yo estoy seguro que si eso le pregunta una abuela a otra chica, probablemente se ofende, ¿no? Por eso, ¿cómo me vas a presionar diciéndome algo así, no? Y en mi caso no me molesta. De hecho, no me molesta que presionen para eso, pero bueno, es algo de cada uno. Yo te No, digo que y de hecho, un hago meme experimento. popular en las reuniones de fin de año y todo esto, el meme popular de la tía que pregunta para cuándo Todavía los sí. hijos. Y Sí. Todavía está esa tía, ¿eh? O sea, no. Y no. yo hago el Es experimento. políticamente incorrecto. Muchas veces lo hago la pregunta esa y bueno, veo las respuestas. Y la verdad que hay de todos colores, pero es muy, muy parecido a lo que vos decís. ¿Viste? Bueno, no Y sé. ojo vamos que a veces ver. hay respuestas que, digamos, son políticamente correctas, pero en el fondo Sí. la sensación es de invasión. Sí, Vos me sí. estás invadiendo, ¿quién Sí, te cree sí. que sos? ¿No? Y también cambian las respuestas, depende cómo preguntás, porque si preguntás individualmente a cada uno que el otro no está, es una cosa, y si preguntás a la pareja en conjunto, hay otra situación diferente. O si lo preguntás en un grupo, ¿no? Y Sí, yo sé sí. que lo que voy a decir va a ser juzgado por otros. Pero es un buen experimento hacer, porque yo creo que son esos pequeños granitos de arena que uno va poniendo, decir, bueno, de este tema se tiene que hablar, porque de golpe se dejó de hablar del tema. Entonces, bueno, poner un poco el tema sobre la mesa me parece que es algo que ayuda, por lo menos desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer? Bueno, por lo menos que se hable del Bueno, tema. de hecho es lo que estamos haciendo. No, sí, ahora sí se lo digo en la vida real. Sí, sí. soy testigo de que Marcelo y Mariana hacen el trabajo, cada ciertos meses me mandan un mensaje y me preguntan, che, Luis. Es un bot, Luis. Le configuramos un bot para que lo haga. Yo quisiera mencionar sobre eso, que a mí me parece muy interesante lo de la presión y el pasado, y lo de preguntar cuándo vienen los nietos, porque, a ver, cuando mi esposa y yo entramos en operaciones, nunca hubo ninguna intervención tecnológica. A lo que me refiero es que el concepto, yo tengo 39 años, pero mi padre habría tenido 90 y tantos años si hubiese estado vivo. Entonces, tal vez es una cuestión de la generación de los padres de uno, pero el concepto de utilizar intervenciones anticonceptivas dentro del matrimonio es algo para mí casi inimaginable. Y por otro lado, tengo que comentar, yo tengo primos que son graduados de la Universidad de McGill en Canadá, etcétera, y yo me pongo a pensar, a ver, lo que cuesta una de esas universidades, yo muy gilipollas fui y estudié Derecho 3 años, y ahora que publiqué un libro este año pasado, me doy cuenta de poder haber publicado como 5 por el mismo precio, pero bueno, el caso es que si uno lo piensa en puros términos crudos de lo que te cuesta tener un hijo, a nivel básico de supervivencia, como la religión inglesa del darwinismo, lo que se te va en la universidad, no solamente en años. Vos podrías haber tenido una familia de 8 personas, que son tu código genético, que se criaron con vos, que tienen la misma experiencia compartida, etcétera. Y entonces es una cosa que me sorprende. Sí. Bueno, pero de vuelta, volvemos a esa advertencia que no aparece, ¿no? Sí. O sea, realmente vos querés hacer esta inversión, vale la pena, y mucha gente se da cuenta tarde de que no valía la pena y se dan cuenta de lo que se perdieron. Sí, y vos hablabas de identidad, Ian, y también esta moda de ya hace décadas, ¿no? De voy a viajar por el mundo, voy a conocer otras culturas, voy a vivir un poquito allá, otro poquito acá, por conocer, simplemente porque eso me enriquece. En un punto, o sea, es obvio que no vas a tener el mismo incentivo si estás un poquito en cada lado, ¿no? Y no estás generando nada, ni siquiera en tu propio barrio, ni siquiera en tu propia casa, no estás teniendo ni siquiera tu propia casa como para decir, bueno, voy a echar raíces en un lugar. No te genera el incentivo esa situación de estar de nómade. Sí, es que además ni siquiera tiene mucho sentido. La gente dice nómade, el nómade digital,
es un disparate. Es decir, el nómade digital no es un nómade. Los nómades se movían porque si no se morían. No es que se movían porque querían ir a comer, viste, al mejor restaurante. Para ahorrarse un 3% en impuestos. No, era una necesidad, no un lujo o un Eso es un turista, placer. no sos un nómade, sos un turista, tu tipo que le gusta viajar, está perfecto. Pero digo, también ese enriquecimiento es falso. Vos te enriquecés siempre que estás parado en algún lugar. Te enriquecés incluso si vivís, toda tu vida estás viajando, vos te enriquecés desde ese lugar que te vio nacer, desde ese lugar que te crió, ¿sí? Digo lugar porque no es una persona, ni siquiera una familia, y desde ese lugar que te dio un lenguaje con el cual vos tratás con la realidad que te rodea. Si no, vos no tenés lo que enriquecer, no sé si me entendés. Entonces, vos si viajás y te enriqueces es porque vos sos de otro lugar, no porque no sos de ningún lugar. Y otro tema es el de la productividad, que estaba pensando, que ya lo mencionamos en un episodio anterior. El hecho de tener hijos genera, sobre todo en el hombre, pero también en la mujer de diferentes maneras, ¿no? Genera un incentivo directo y es como un boost, un punch de productividad. Es decir, bueno, a partir de ahora me tengo que concentrar en ser productivo, ordenar mi vida de determinada manera para proveer a mi familia. Y lo veo, o sea, cotidianamente eso. Lo hemos visto, amigos, Sí, ¿no? Gente muy conocida y muy cercana que de golpe, viste, venía, bueno, sí, con un rumbo por ahí errante, qué sé yo, y de golpe, viste, viene el embarazo y empieza, algo cambia en el cerebro, pareciera como que le ordenaron de otra manera los cables y empieza un nivel de productividad, un nivel de concentración, un nivel de eficiencia en la tarea que no lo veías previo a la idea de, voy a ser padre. Entonces, eso también genera ese cambio. Si lo multiplicás, tenés una sociedad muchísimo más productiva. Absolutamente. Y no tan gastar y consumir y viajar y ver Netflix, no sé. Digo. Puedo contar una anécdota. Cuando yo vine aquí, hubo un momento, a pesar de que mi esposa ya tenía cierta edad, pero era posible, en donde estábamos habrá pasado, y a comprar el examen, etcétera, y todo eso. Y yo sabía que, muy leguleyo, muy abogado, iba pasando por una autopista y veo que pone jobs here, como abierto al público, a trabajos aquí. Y yo fui sin tener ni el permiso de la residencia ni nada aquí a decir, sí, quiero trabajar con ustedes. Y obviamente pasé el examen, la entrevista, etcétera, me dicen, pero usted no es residente, usted no puede trabajar cuando tenga un número de seguridad social, véngase. Pero es este pensamiento de, ¿y si está preñada la doña? ¿Qué hago? Claro. Estás dispuesto a meterte en problemas con los tipos de la Haya. Claro. Bueno, eso. ¿Cuán invertido vos estás en el futuro? Depende en gran medida, nos guste o no, esto es así en general, por supuesto, de si tenés o no tenés hijos. Sí, además, si vos tenés el norte ese, de lo que construís no es... Yo lo que veo es que el mundo secular, si querés, por ejemplo, ves las ciudades, ¿no? Las ciudades que se están construyendo hoy en día, por ejemplo, yo veo en la ciudad de Buenos Aires, todo lo nuevo, además de que es horrible, y es todo igual, son todo monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, pero para que le dejes una habitación a tu perro, una cosa así. Y además, si tenés hijos no puedes alquilar. Es como que se está construyendo un mundo que solamente va a durar 30 años. Para cuando todos sean viejos, solteros, que viven solos en un buen ambiente. Y cuando se mueran, nadie va a heredar eso, nadie lo va a cuidar y todo se va a derrumbar, porque es literalmente lo que pasa. Vos ves por ejemplo las fotos de Detroit, de las casas, ¿no? Y ni siquiera casas, colegios, estadios, todo tipo de construcción. Nadie la usa por 10 años y listo, se cae a pedazos. Ni siquiera 10, 5 años se cae a pedazos. Entonces como que se está construyendo algo que se va a dejar de usar dentro de 30 años, ¿me entiendes? O 40 años, no sé, 50 años. Cuando se muera la mayoría, cuando esta panza que tiene la pirámide poblacional pase. Sí. Una cosa que... Y eso aparte, ¿no? Después, por ejemplo, si vos querés tener 5 hijos, no encontrás un departamento, ¿me entiendes? Para 5 en una ciudad, porque te obligan a irte, además, Sí. de esos centros poblacionales. Estábamos con Mariana en un restaurante y estábamos nosotros con los 2 chicos y alguien más, no me acuerdo. La cuestión es que un bebé, ¿sí? de un año y pico, cada tanto, ni siquiera lloraba, ¿sí? Decía, mamá, qué sé yo, cada vez que quería comer, decía más, decía, más, quería comer más. Un tipo se para. Esto era porque no había lugar a donde poner, o sea, porque en muchos restaurantes pasa que no tenés silla para bebés.
ni siquiera Claro. tenés lugar, porque las mesas están pegadas una a otra, no tenés lugar para la silla para bebé. Entonces yo tenía Y el a la cochecito. nena, Y el cochecito. claro, tenía a la nena, la tuve que dejar en el cochecito. Entonces no llegaba a la mesa desde el cochecito a poder servirse. Entonces le tenía que servir yo. Cada vez que quería más comer más, yo le decía más. Pero mirá cómo, lo que decís vos, ¿no? Cómo están las ciudades diseñadas, que en muchos lados no tenés lugar donde sentar a los chicos a comer a una mesa en un restaurante, y ni hablar de cambiar los pañales, que en muchos lados tampoco tenés cambiadores y eso, bueno, dando un poco de... Bueno, un poco de argumento. contexto. O sea, es obvio, ¿no? Porque es la consecuencia de la realidad que está sucediendo, ¿no? Sí, sí. La economía está justa a eso. Al lado Pero bueno, qué nuestro, caradura. Además, te quejas de un bebé como si vos de bebé no hubieses pedido a tu mamá que te dé de comer, ¿no? Porque seguro fue el único bebé del planeta que nunca le pidió a la mamá que le dé de comer. Él comía solo, que te la sirve y comía solo. es exactamente lo que dije. El tipo se para, yo ni lo había visto, imagínate, estaba ocupado con los chicos. El tipo se para, me toca el hombro y me dice, la verdad, una cosa así. No sé si alguno de ustedes se acuerda del personaje Alberto Bodrio, más o menos, imagínense, un tipo de unos 60 años. La verdad que me parece pésimo que acá yo no pueda hablar tranquilo, tengo que escuchar acá. Y yo le No digo, pude yo disfrutar de mi primero almuerzo. No pude disfrutar de mi yo Estás primero peleando pensé- con un nene de un año, papa frita. Pensé que estaba bromeando y me reí. Pensamos Y después vi que el tipo se mantenía serio, insistía. Le digo, perdón, ¿vos nunca tuviste un año? Entonces el tipo lo que me responde es, sí, pero a mí mis padres me educaron bien, me dice. Entonces la respuesta fue, a vos nadie te educó bien, vos sos un maleducado, pedazo de... Andate a la... Andate a la que te parió. no- y mejor que no te dejó hablar mi nena, porque seguramente vas a decir puras... En fin, así terminó la cosa. Mariana no estaba muy contenta con mi respuesta, pero no lo pude evitar. Terminé a los gritos en el medio del Era eso. imagino. Te quedas a trompadas. Es que ese mira mi temor, que Era eso con las trompadas. del otro lado. Fue muy cerca. Ahí quedó el nap, ¿no? En ese. No, Después, hablando con el mozo, dijo, este hombre siempre tiene problemas, siempre es conflictivo, siempre Sí, viene acá pero y ese hace hombre- lío con todo el mundo. si Pero, está rodeado de bebés, ese hombre no va a ese lugar. ¿Sí? No va a ese lugar Sí, y no sí. se, si Claro. va, no se va a animar a decir lo que me dijo a mí. porque tiene que decírselo a todos. Igual yo creo que después de mi reacción no se va a animar tampoco a decírselo a nadie. Pero bueno, ya estamos, ya se nos pasó, me parece, sí, largamente el tiempo que teníamos planificado. Espera, que Luis quería- Sí, Luis, perdón, dale. No, lo que pasa es que los adultos lo superan y por eso se va a pelear con niños de un año. Pero bueno, nunca sentí tanta satisfacción insultando a una persona. No soy esa clase de persona, pero no, hay a mí gente me que sorprendió por eso. Deberían haberlo visto, porque no. Pero fui muy tranquilo, muy tranquilo porque enseguida entendí, yo estoy del lado del bien y este hombre representa el mal. Entonces me sentí muy confiado. No tuve ninguna duda con respecto, ¿sí?, a quién tenía razón. Bueno, ahora sí, vamos a tener que poner fin a... Me parece que Ian me dijo que se tenía que ir, pero ya lo retuvimos. Lo que sea que... Activé el plan B, no hay problema. Ya activé el plan B, así que. Se activó el plan. Bueno, espero que todas Claro, las minorías se hayan sentido adecuadamente representados, ¿sí? Las mujeres, las 2 o 3 que nos ven, incluyendo nuestras madres y abuelas, la gente con sobrepeso, los autistas y los bereberes, que en realidad los bereberes ya no existen, ¿no? En rigor fueron islamizados. Me duele hablar del tema. Está bien, otro día si querés hacemos un episodio específicamente. Ese 2% me duele. Vamos a tener que estudiar bastante. Bueno, espero que hayan Sí. disfrutado de esta tertulia. Si nos dicen que les gusta esta modalidad, podemos volver a hacerlo. Y si no, también, díganos, escríbanos ahí en la sección de comentarios. Espero que tengan un lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene.